Muy buenos días, hermanos y amigos que nos acompañan en esta mañana ya de miércoles. Gracias a Dios, primeramente, por la vida, por la salud, por un día más que nos concede nuestro Padre Celestial para poder traer, hermanos, una porción más de su palabra, una porción del mensaje de Dios en el cual estábamos hablando sobre el perdón, ¿verdad? Ese perdón que es importante para nosotros, el saber y aprender a practicarlo, ¿verdad? Que Dios les bendiga, hermanos, amigos, que nos acompañan en esta mañana, que Dios nos ha concedido el poder estar aquí, listos para estudiar un poco más de su palabra. Que Dios los bendiga, Dios les guarde, hermanos, amigos, y pues a seguir adelante, ¿verdad? Aprendiendo de la palabra de nuestro Dios. Antes de que se me olvide, hermanos, creo que ya muchos de ustedes ya se dieron cuenta y les vamos a seguir recordando, ¿verdad? A lo largo de estos días, una campaña virtual que se está organizando, ¿verdad? Con los hermanos que estamos en esta familia, ¿verdad? La familia de ministerio siguiendo sus pisadas, está organizando una campaña virtual en este próximo mes de mayo, del 18 hasta el 23, del 18 al 23 de este mayo, próximo mes, 18 al 23 de mayo, estaremos teniendo una campaña virtual, hermanos, de lunes a domingo, ¿verdad? De lunes a domingo. Entonces, recuérdenlo y ténganlo por allí ustedes presentes. Primeramente nuestro Dios, 18 de mayo al 23 de mayo tendremos una campaña virtual en donde estaremos predicando la palabra de nuestro Dios desde el lunes hasta el domingo, ¿verdad? Entonces la invitación está ahí, hermanos, para que lo anoten, lo tengan presente. Igual y nosotros, ¿verdad? Los hermanos que participamos en esta familia de ministerio siguiendo sus pisadas, les estaremos recordando, ¿verdad? Día tras día esta campaña, hermanos, que con el favor de nuestro Dios estará iniciando el próximo mes con el favor de nuestro Dios. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes, hermanos, amigos, que se estarán incorporando a este programa titulado Despertando bajo la gracia del Señor, en este ministerio siguiendo sus pisadas, en esta página de Facebook, en esta página de YouTube y también en la página en línea, ¿verdad? Ministerio siguiendo sus pisadas. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Saludos a todos, hermanos, hermanas, saludos a todos ustedes, ¿verdad? Gracias por sus saludos, que el Señor les bendiga. Y vamos a primeramente ponernos en las manos del Señor, hermanos, en una pequeña oración. Vamos a ponernos en las manos del Señor en una pequeña oración y así iniciamos nuestro programa. Vamos a iniciar, hermanos, nuestro programa y vamos a ponernos en las manos del Señor en una pequeña oración, hermanos. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre Celestial, le damos gracias, Señor, por la vida que nos ha concedido hoy en este día, por la oportunidad que nos dio, Señor, de poder iniciar, de poder despertar, Señor. Gracias porque estamos en esta hermosa mañana con su bendición y la oportunidad que nos ha dado, Señor, de seguir adelante en este camino hacia la vida eterna. Pedimos de su bendición, de su guía, que nos tome de su mano poderosa, Señor, y así nosotros poder ir día a día, Señor, caminando a esa vida eterna, a esa vida espiritual que nos ha prometido allá con usted, Padre. Bendiga a nuestros hermanos, a nuestros amigos, que su palabra en esta mañana, Señor, les ayude a entender y comprender que es necesario, Padre, que así como usted nos ha perdonado nuestros pecados, también nosotros, Padre, aprendamos a perdonar a aquellos que nos ofenden. Gracias por un día más. Lo agradecemos y lo suplicamos, Padre,
en el nombre y por los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, su Hijo amado. Amén. Dios les bendiga, hermanitos. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Gracias damos a Dios por la bendición que nos concede de estar aquí nuevamente para escuchar un poco más de la palabra de nuestro Dios. Dios les bendiga a todos ustedes, hermanos, que están ya listos para escuchar de la palabra de nuestro Dios. Antes de iniciar, hermanos, quiero que me acompañen en nuestros himnarios negros, cantar un himno, hermanos. Un himno número 164. Himno número 164. Titulado Vives tú solo por Cristo Jesús. Número 164, hermanos. Número 164, titulado Vives tú solo por Cristo Jesús. Si lo tenemos, vamos a entonarlo, hermanos, para honra y gloria de nuestro Dios. 164. Vives tú solo por Cristo Jesús, estás tú bien con Dios. Hay en tu alma paz, gozo y luz. Estás tú bien con Dios. Estás tú bien con Dios. Oye su dulce voz, limpio y santo, sí consagrado. Estás tú bien con Dios. Reina Jesús hoy en tu corazón. Estás tú bien con Dios, libre de culpa y condenación. Estás tú bien con Dios, estás tú bien con Dios. Oye su dulce voz, limpio y santo, sí consagrado. Estás tú bien con Dios. Si Dios te llama, irás a doquier. Estás tú bien con Dios. Su voluntad siempre quieres hacer. Estás tú bien con Dios. Estás tú bien con Dios. Oye su dulce voz, limpio y santo, sí consagrado. Estás tú bien con Dios. Mira el mundo a Cristo en ti. Estás tú bien con Dios. Eres un guía al perdido aquí. Estás tú bien con Dios. Estás tú bien con Dios. Oye su dulce voz, limpio y santo, sí consagrado. Estás tú bien con Dios. Así es, hermanos, ¿verdad? Este himno habla mucho de que si estamos bien con Dios, ¿verdad? Que si somos un guía al perdido, que si hay paz en tu corazón, es porque estás bien con Dios. Y esto nos ayuda a comprender y a entender, hermanos, esta cuestión que estamos hablando, ¿verdad? Del perdón. Si usted y yo perdonamos, quiere decir que también estamos bien con Dios. Porque al estar bien con Dios, Él nos enseña a perdonar, ¿verdad? Así como Él nos ha perdonado, hermanos, entonces también usted y yo aprendemos a perdonar, ¿verdad? Así como Él nos perdonó. Habíamos estado hablando, hermanos, sobre esta cuestión de el perdón, ¿verdad? Que es importante, hermanos, que nosotros aprendamos a perdonar, hermanos. En la oración modelo dice ahí nuestro Señor Jesucristo, en una sección, dice, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces sí es importante, hermanos, aprender a perdonar para que nuestro Dios también, hermanos, Él nos perdone
así como usted y yo le pedimos que queremos que Él nos perdone, así usted y yo aprendamos a perdonar, hermanos. Quiero que vayamos a la palabra de Dios, hermanos, para darle lectura allí en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, del versículo 23 hasta el versículo 35. Evangelio de Mateo, capítulo 18. Evangelio de Mateo, capítulo 18, del versículo 23 hasta el versículo 35. Es una porción de la palabra de nuestro Dios, hermanos, que ustedes y yo la conocemos, ¿verdad? La conocemos hablando de los dos deudores. Hablando de los dos deudores. Entonces vamos a darle lectura, hermanos, Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo del 23 al 35. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Y como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Haciendo de él, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrado a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel, hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también, mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Entonces, fíjense qué importante, hermanos, qué importante es aprender el perdón, hermanos. Qué importante es el que usted y yo perdonemos a aquellos que nos han ofendido, a aquellos que nos han lastimado, a aquellos que nos han herido, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque así como lo hemos visto en esta lección, hermanos, de los dos deudores, muchas de las veces nosotros sí queremos que nuestro Padre Celestial nos perdone todo, pero tampoco a veces nosotros hemos aprendido a perdonar todo lo que la gente hace contra nosotros, ¿verdad? Y eso ahorita lo vamos a ir viendo. Nosotros sí queremos que la gente nos perdone, pero a veces nosotros no queremos a veces aprender a perdonar a aquellos que nos ofenden. Queremos que Dios nos perdone, pero para nosotros a veces es difícil, hermanos, el perdonar a aquellos que nos han ofendido. Pero es ahí, hermanos, en donde nosotros debemos aprender a perdonar si queremos que Dios perdone nuestros pecados. Un motivo, hermanos, de gran gozo en la vida de todos nosotros los cristianos ya, es esa hermosa bendición que Dios nos dio cuando nos bautizamos, ¿verdad? En Hechos 2:38 es lo que les dice el apóstol Pedro a los hermanos, ¿verdad? A los judíos. Le dice, así que arrepentíos pues y bautícese para el perdón de sus pecados y para recibir el don del Espíritu Santo. Entonces, esta es una hermosa bendición para usted y para mí. El que Dios nos perdonó, hermanos. Es una bendición que también usted y yo debemos de practicarla. El aprender a perdonar a aquellos que nos han ofendido, a aquellos que nos han lastimado, a aquellos que nos han herido, hermanos, en nuestros corazones.
Acuérdense que nosotros llevamos un bulto cargado, ¿verdad? Aquí en la espalda. Pero cuando venimos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, se lo dejamos ahí a Él. Lo echamos, hermanos, a sus pies. Y Él dijo, ya no vas a cargar ningún bulto de resentimiento, ningún bulto de coraje, ningún bulto de pecado. Yo te lo perdono. Entonces, también usted y yo debemos de practicar y empezar a practicar, hermanos, el perdón, así como nuestro Señor Jesucristo nos perdonó a nosotros. El día que usted y yo nos bautizamos, hermanos, en las aguas del bautismo, Dios nos capacitó, hermanos, también con esta habilidad de aprender a perdonar, hermanos. Y nos lo dijo claramente, ¿verdad? Y nos lo ha dicho a lo largo de los textos que hemos leído, hermanos, cuando iniciamos este estudio, esto, que así como Él nos perdonó, quiere que nosotros aprendamos a perdonar. Al finalizar de este texto, hermanos, que leíamos, así decía, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Entonces es importante aprender a perdonar a nuestros hermanos, a los que nos ofenden, porque también queremos que nuestro Padre Celestial aprenda a perdonarnos. Entonces, es una tarea, hermanos, que a diario debemos de estarla practicando. El problema está aquí, hermanos, en que como pecadores por naturaleza, batallamos nosotros a perdonar, porque también nosotros pecamos muy seguido. Y al pecar seguido, hermanos, eso nos imposibilita a que usted y yo estemos practicando el perdón, porque seguimos pecando. Es lo que dice allá en Romanos capítulo 7, versículos 18 y 19, ¿verdad? Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno hago. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Entonces, si usted y yo sabemos que por el mal que habita en nosotros, por nuestra naturaleza pecaminosa, seguimos pecando y Dios nos sigue perdonando, hermanos, entonces también usted y yo debemos aprender a seguir perdonando a la gente que nos ofende, que nos lastima o que nos hiere en nuestros corazones, porque constantemente nosotros le fallamos a Dios. Entonces también nosotros constantemente debemos aprender a perdonar, hermanos. Mire, al leer nosotros el pasaje de ahorita de Mateo capítulo 18, desde el 23 hasta el 35, hermanos, nos enteramos que el perdón de Dios tiene su condición al perdonar nosotros. Si Dios nos perdona, Él quiere que también nosotros perdonemos. Según el pasaje, hermanos, sin perdonar a los que nos han ofendido, entonces el perdón de Dios no se hace automático para nosotros. Sin que aprendamos a perdonar, entonces el perdón de Dios no se hace automático para nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque si usted y yo vivimos resentidos, enojados, molestos, heridos en nuestros corazones y no aprendemos a perdonar, entonces ¿qué quiere decir, hermanos? Que el perdón de Dios no va a estar en nosotros. Olvídese en el día del juicio final. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a decirnos el Señor, hermanos, allá arriba en los cielos? Tú no aprendiste a perdonar, entonces yo tampoco puedo perdonarte, porque tú has tenido y has cargado un corazón que no aprendió a perdonar. Entonces yo no puedo aprender a perdonarte. Entonces es importante, hermanos, que aprendamos esto. El perdón de Dios es automático siempre y cuando usted y yo aprendemos a perdonar, hermanos. Bien lo dice allá en la primera de Juan, primera carta de Juan, hermanos, capítulo 1, versículo del 8 al 10. Dice, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Entonces, el perdonar, hermanos, implica que usted y yo ya hemos
entendido que Dios nos perdonó. Y hemos entendido también que somos pecadores y que Dios nos limpia constantemente con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que dice ahí arribita en 1 de Juan 1:7, que la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpia constantemente. ¿Por qué, hermanos? Porque reconocemos que somos pecadores, porque necesitamos el perdón de Dios. Y cuando usted y yo reconocemos que Dios nos perdona, entonces en automático usted y yo también aprendemos a perdonar. ¿Por qué aprendemos a perdonar? Porque reconocemos que somos pecadores y que Dios nos está perdonando, hermanos. Dios nos está perdonando de nuestros pecados. Por eso es importante, hermanos, el aprender a perdonar, hermanos. Pero algo que debemos de saber, hermanos, es que perdonar es difícil, no es fácil. Perdonar, hermanos, es difícil. En nuestra naturaleza humana, creo que el perdonar, hermanos, implica que eres débil, implica que no tienes carácter, implica que no eres fuerte, porque la humanidad es lo que dice. Ya lo perdonaste, entonces Él va a estar haciendo contigo lo que le dé su gana, porque lo perdonaste. Ya le dijiste o ya le demostraste que tú eres más débil que Él. Entonces ahí es cuando nosotros decimos, sí, cierto, ya lo perdoné. Y eso quiere decir que Él ahora me va a seguir haciendo cosas y cosas y cosas, porque ya sabe que yo lo voy a perdonar. Por eso, hermanos, perdonar es difícil. Por eso la pensamos mucho para perdonar a alguien que nos ofende. Porque después pensamos que aquella persona que le estamos perdonando y perdonando y perdonando, pues es alguien que toda la vida nos va a estar haciendo nuestra vida de cuadritos, como decimos, que nos va a herir, que nos va a lastimar, que nos va a doler cada vez que nos esté haciendo algo a nosotros. Por eso perdonar es difícil, pero no imposible, hermano. Nunca será imposible, hermano, aprender a perdonar como Dios quiere que perdonemos. Acuérdese que en la antigüedad, hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra, Él les quería quitar esa mentalidad que tenían de ojo por ojo y diente por diente. O sea, que te tenías que aprender a desquitar. Y era parte de la ley. Y Dios lo aceptaba. Pero cuando viene nuestro Señor Jesucristo, hermanos, y te cambia por completo el chip de tu cabeza, de tu mente, y Él dice, ya no te vengues, déjalo todo en las manos del Señor, déjalo en las manos de mi Padre Celestial. Entonces es ahí en donde el cambio del chip es diferente. ¿Cómo olvidar a aquella persona que quizás a lo mejor me ha robado algo, que me ha quitado algo? ¿Cómo olvidar perdonar? ¿Cómo olvidar a esa persona que me lastimó cuando hirió a un hijo mío, a una hija mía? ¿Cómo olvidar a aquella persona que lastimó, que hirió a un ser querido mío? Es difícil. Pero, hermanos, aquí entra algo bien importante, hermanos. ¿Sabe qué es lo que entra? Algo que se llama orgullo, hermanos. El orgullo nos dice dos cosas, fíjese bien. El orgullo nos dice dos cosas. Número uno, ¿qué es lo que nos dice el orgullo, hermanos? El orgullo nos dice que el daño que nos han causado no se compara al daño que haremos nosotros a aquella persona cuando nos desquitamos. ¿Por qué, hermanos? Porque el orgullo nos dice, mira, si él te hizo esto, entonces tú véngate, tú desquítate mucho más de lo que él te hizo. Entonces el orgullo, hermanos, está trabajando en nuestra mente y nos dice, tú te puedes desquitar, tú te puedes vengar mucho más de lo que él te hizo a ti. Entonces también, hermanos, el orgullo trabaja en nuestras mentes y en nuestros corazones, diciéndonos que nosotros podemos hacer algo mucho más grande, algo mucho más vengativo, algo mucho más doloroso que lo que él nos hizo a nosotros. Y es ahí donde trabaja Satanás, hermanos, con el orgullo que tenemos aún en nuestra mente y en nuestros corazones.
diciéndonos que yo puedo hacer algo mucho más grande, mucho de más peso contra aquella persona que hizo algo contra mí. También, hermanos, el orgullo me dice otra cosa. Número 2, el orgullo me dice que yo soy superior y por ser superior no debo de admitir que me hagan algún daño sin que aquella persona que me ha hecho algo reciba una paga. El orgullo me hace que yo me eleve, hermanos, que yo me infle y que me sienta superior, hermanos, a veces a aquellas personas que me han lastimado y que me han herido. Entonces, al estar yo encima de la persona que me lastimó, de la persona que me hirió, entonces yo me siento, hermanos, con la capacidad de decir, tú necesitas una paga, tú necesitas que yo me desquite y que yo me vengue contra ti. ¿Por qué? Porque mi orgullo me dice que yo estoy encima de ti y tú eres menos que yo. Tengamos mucho cuidado con Satanás, hermanos, cuando él quiera meternos a través del orgullo en nuestra mente y en nuestros corazones, que yo soy más que aquella persona que me ha herido y que me ha lastimado. Miren que Satanás, hermanos, es lo que él quiso hacer cuando estaba ya gozando ante la presencia de Dios. Él quiso sentirse, hermanos, ya no inferior a Dios. No quiso sentirse como todos los ángeles aquí abajo, al servicio de Dios Todopoderoso. Él ya quiso sentirse al mismo nivel de Dios. Entonces por eso Dios le dijo, vámonos, vas hacia abajo, ya no vas a estar ante mi presencia, porque quiso ponerse en su orgullo de Satanás, en ese hermoso querubín, al mismo nivel de Dios. Entonces le dijo Dios, vas para abajo. ¿Qué pasa a veces nosotros, hermanos? Cuando Satanás nos mete en nuestra mente y en nuestro corazón, a través del orgullo, que yo soy mayor, que yo soy más que aquella persona que me ha herido y que me ha lastimado. Entonces me dice, ¿sabes qué? Él necesita una paga. A él necesita que tú le hagas algo y mucho más grande de lo que él te hizo a ti. Satanás empieza, hermanos, a trabajar en nuestras mentes y en nuestros corazones. Me dice que yo puedo hacer algo contra aquella persona y Satanás trabaja con mi orgullo en mi mente y en mi corazón. Por eso debemos de ser muy listos, hermanos, ahora nosotros, y a lo mejor hasta más listos que Satanás, hermanos. Que cuando él nos meta en nuestra cabeza el orgullo de decir, yo puedo desquitarme, vengarme contra aquella persona que me hizo algo a mí, porque ella es menos que yo, porque no vale nada, entonces ahí es cuando Satanás me está diciendo, tú puedes hacer algo contra él. Acuérdate lo que dice Dios en su palabra, ojo por ojo y diente por diente. Pero eso ya fue abolido, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando Él nos dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y también aún hasta tus enemigos. Entonces, el ojo por ojo y diente por diente fue abolido, hermanos, cuando viene nuestro Señor Jesucristo. Entonces, debemos de aprender, hermanos, que perdonar es difícil, mas no imposible. Y es difícil cuando usted y yo dejamos que Satanás trabaje en nuestra mente y en nuestro corazón con algo que se llama orgullo. El orgullo no debe de existir en la vida de un cristiano, en la vida de un hijo de Dios. Porque cuando nosotros dejamos que el orgullo esté trabajando en nuestras mentes, en nuestros corazones, entonces, hermanos, para aprender a perdonar será difícil. Será muy difícil cuando el orgullo esté en tu corazón y en tu mente. Por eso será muy difícil aprender a perdonar. Pero también, hermanos, el perdón de Dios, ese es el perdón que usted y yo debemos de estar practicándolo. El perdón que Dios nos dio, ahí cuando lo dice el apóstol Pedro en Hechos 2:38, ¿verdad? Arrepentíos y bautícese para el perdón de los pecados. Entonces, cuando usted y yo aprendemos a perdonarnos, cuando usted y yo aprendemos a perdonarnos, hermanos, estamos practicando el perdón de Dios. Estamos practicando, hermanos, lo que Dios quiere que llevemos a cabo día tras día. Ese perdón
para que en aquel día del juicio final podamos escuchar esa voz de Dios que nos diga, usted aprendió, hijo mío, a perdonar, entonces ahora yo le concedo el perdón de sus pecados. Venga y entre al gozo de su Señor. Porque aprendimos a perdonar, hermanos, porque aprendimos a practicar el perdón de Dios. Al recibir el perdón de Dios, hermanos, el día de nuestro bautismo, Dios me prometió que Él me perdonaría todo, hermanos, todo mi pasado, todos mis pecados. Ya canceló esa cuenta que yo tenía hacia Él. Yo ya no le debo nada, porque Dios aprendió a perdonarme. No aprendió, perdón, Dios me perdonó. Entonces, ahora por consiguiente, yo debo de aprender a perdonar como Dios perdona, hermanos. Borrando de todo registro de la mente y del corazón lo que las personas han hecho conmigo o contra mí. Yo también debo de aprender a perdonar, borrar de mi registro en mi memoria lo que han hecho contra mí, como también, hermanos, borrarlo de mi corazón. Así, hermanos, es el perdón de Dios, el borrar lo que usted y yo hicimos, lo que usted y yo a veces decimos constantemente, ¿verdad? Borrón y cuenta nueva. Así usted y yo aprendamos a perdonar, hermanos, aprendamos a perdonar lo que Dios nos ha enseñado. Ese perdón, hermanos, lleno de amor, ese perdón lleno de misericordia y ese perdón lleno de la justicia que Dios quiere que estemos practicando, hermanos. El perdón de Dios, hermanos, el perdón de Dios no es a medias, es completo. Acuérdese, el perdón de Dios no es un perdón a medias, es un perdón completo. Así como lo leímos ahorita, Mateo 18, del 23 al 35, en los dos deudores, que aquel señor hace cuentas con uno de sus siervos y le perdona toda la deuda. Así Dios nos perdona todos nuestros pecados, no nos perdona a medias. No nos dice, te voy a perdonar la mitad de tus pecados para que te acuerdes que eres un pecador. No, hermanos, Él nos perdona por completo. Y Él nos recuerda a través del apóstol Juan en su primera epístola, primera de Juan, lo leímos también, primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 al 10, que debemos aprender a reconocer que tenemos una naturaleza pecadora. Y el apóstol Pablo lo dice, ¿verdad? Porque hay cosas que yo quiero hacer y no las hago. Y las cosas que no debo de hacer, ahí estoy yo, ¿verdad? Haciéndolas. ¿Por qué, hermanos? Porque usted y yo debemos reconocer que tenemos una naturaleza pecaminosa, pecadora. Pero cuando Dios nos perdonó, hermanos, en las aguas del bautismo, nos dijo borrón y cuenta nueva. Y ahora era día tras día, hermanos, el caminar de la mano de Dios, no dejándonos de ella. Y si caemos o resbalamos y pecamos, tenemos un abogado, ¿verdad? Y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpia constantemente, según primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Entonces, si Dios nos perdonó, hermanos, también usted y yo debemos aprender a perdonar, hermanos. Completamente, no a medias. Que nos quede ahí alguna pizquita ahí de rencor. O que hagamos ahí, que no arranquemos de raíz algo que nos hicieron. No, hermanos, arránquelo de raíz. ¿Para qué? Para que también usted y yo aprendamos a perdonar como Dios nos perdonó, hermanos, completamente. El perdón de Dios es completo. Nuestro perdón debemos aprender también a practicarlo completamente, no a medias, hermanos. Ahora, nosotros, hermanos, tenemos algo que lamentablemente lo hacemos. Nosotros somos selectivos. O sea, ¿qué quiero decir con que nosotros somos selectivos? Nosotros aprendemos a seleccionar los pecados, ¿verdad? Y nosotros decimos, bueno, él me hizo algo, pero no me dolió tanto. Lo voy a perdonar. Mira, pues fue algo tan insignificante que, pues o sea, lo olvido. Además, ni me acuerdo qué me hizo. Pero cuando se trata de que alguien hizo algo contra mí y que sí me dolió,
que sí me hirió, que sí me lastimó, entonces yo ya catalogo a ese pecado, a esa ofensa, como algo grave, como algo que pesa. Entonces es ahí en donde yo, entonces ya empiezo a catalogar o a seleccionar los pecados en rangos. Entonces aquella persona que me hirió, que me lastimó y que me dolió, entonces pues lo perdono, pero pues no me olvido de lo que él hizo. Y yo ahí es en donde empiezo a ser selectivo. Soy selectivo con las personas que me hirieron y que no me lastimaron, que no me duelen, pero soy selectivo también con aquellas personas que me han herido, que me han lastimado y que todavía lo traigo aquí y lo tengo aquí bien grabado en mi corazón. Y eso es algo, hermanos, que debemos aprender también a quitarlo. Dios no fue selectivo y no nos dijo, pues mira, tú hiciste esto, que sí es grave, pues a ti no te perdono por completo. No, a ti sí, porque tú hiciste algo que no estuvo tan grave. No, entonces sí te perdono, olvídalo. Pero tú no, acuérdate que no me he olvidado de ti, que tú hiciste algo grave. No, hermano, Dios no es así. Él nos perdonó porque Él no fue selectivo. Él no hizo un rango en cuanto a pecados. Como nosotros a veces decimos, hay pecados blancos y pecados negros, ¿verdad? Pecados graves y pecados no tan graves. No, hermanos, la Biblia no nos habla de pecados graves y no tan graves. La Biblia no nos habla, hermanos, de pecados grandes y pecados pequeños. Para Dios, todos son pecados, ¿verdad? Entonces, es ahí en donde usted y yo debemos aprender a no ser selectivos. Solemos, hermanos, poner los pecados o las cosas que hacen contra nosotros en cierta categoría. Y cuando ponemos los pecados en cierta categoría, es ahí en donde yo digo, bueno, contigo puedo seguir adelante teniendo una amistad, no pasó nada. Pero cuando en mi categoría de pecados yo pongo a aquella persona en lo que me hizo, en un pecado grave, entonces a lo mejor y hasta le cortamos nuestra amistad. Y siendo a lo mejor a veces hasta un hermano nuestro en la iglesia, le cortamos nuestra amistad porque yo ya lo catalogué, su pecado, como algo grave. Y ahí es, hermanos, en donde nosotros estamos mal. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, recordemos perfectamente que aún así, hermanos, todo lo que la gente le causó, pero aún así, hermanos, nuestro Señor Jesucristo dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aún todavía, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, estando en aquella cruz y viendo a toda la gente que había gritado, crucifícale, crucifícale, y lo que fueron a verle, allí ya en la cruz, hermanos, aún todavía nuestro Señor Jesucristo, hermanos, Él no seleccionó, hermanos, a los pecados. Él dijo a todos por igual, perdónalos, perdónalos. ¿Por qué, hermanos? Porque a veces nosotros aprendemos a seleccionar por categorías los pecados. Y es ahí donde se nos torna difícil aprender a perdonar, practicar el perdón, hermanos. ¿Qué fue lo que hizo el deudor? Que su amo le perdonó todo, hermanos. Le perdonó toda la deuda cuando le pide misericordia. Él sí seleccionó, hermanos. Y cuando se encuentra uno de sus compañeros, consiervos, y que él le debía 100 denarios, cuando él debía mucho más, hermanos, dice la Biblia que le debía 10,000 talentos, y su consiervo le debía 100, hermanos. 100. Él no pudo perdonarle, hermanos, cuando ese siervo debía mucho mayor, hermanos, y era mucho más grande la cantidad que le debía a su amo que su consiervo le debía a este siervo. Entonces, este siervo aprendió, hermanos, a catalogar los pecados en mayores y menores. Entonces este siervo dijo, tú me debes y tú me pagas. Por eso cuando su señor, hermanos, se da cuenta, se le enoja bastante porque él le perdona una cantidad muy grande de deuda
Y él no pudo perdonar una pequeña deuda, hermanos, a su consiervo. Y se enoja a tal grado que lo entrega a los verdugos. ¿Verdad? Lo entrega a los verdugos, hermanos. ¿Para qué? Para que hicieran justicia con él hasta que pagara lo que debía. Y qué triste es que a veces nosotros hacemos eso hoy en día, hermanos. Nosotros catalogamos a los que nos ofenden, a los que nos lastiman, a los que nos hieren. Y los catalogamos de alguna manera en grandes, pequeños y medianos. Y si me ofendiste es algo muy grande, muy fuerte, muy grave, entonces estará muy difícil que te perdone. Y ¿sabes qué? Pues ni te me pares, ni te me cruces enfrente, porque no sé cómo voy a reaccionar. Y tristemente a veces así pasa, hermanos, que no hemos aprendido a perdonar como Dios perdona. Y cuando no aprendemos, hermanos, a perdonar como Dios perdona, cuando nos dice borrón y cuenta nueva, entonces yo no aprendo eso. Entonces para mí será muy difícil aprender a perdonar a aquellos que me han ofendido. La habilidad, hermanos, de perdonar rápidamente es una característica de un cristiano maduro. Fíjese bien, ¿eh? La habilidad de aprender a perdonar rápidamente es una característica de un cristiano maduro. La pregunta sería, ¿qué tan maduros estamos? ¿Aprendemos a perdonar rápidamente o batallamos? Si yo batallo para aprender a perdonar, si yo batallo para aprender a perdonar al que me ofende, entonces quiere decir que aún no he aprendido a madurar. Yo necesito, hermano, hermana, aprender a perdonar. Si yo no perdono rápidamente, estoy demostrando que aún me falta mucho para madurar espiritualmente, para ser un cristiano maduro. Y es triste y es lamentable que a veces muchos de nuestros hermanos, que ya tenemos años en el cristianismo, no hemos aprendido a madurar. Y por consecuencia, hermanos, no hemos aprendido a perdonar como Dios nos perdonó a nosotros. Los que creen, hermanos, que es imposible perdonar, es porque están revelando, hermanos, que jamás han madurado. Aquellos hermanos que tristemente en su mente y en su corazón no pueden quitarse, hermanos, no pueden desarraigarse aquello que les lastimaron un día. Y a veces, hermanos, son cosas que hace un año, 2, 3, 15, 20, 30, 40 años. Y las traemos aquí arraigadas en nuestro corazón y en nuestra mente. Y no hemos aprendido a perdonar. Es porque no hemos demostrado que ya somos maduros espiritualmente. Y puedo estar toda mi vida en la iglesia, pero si no he aprendido a perdonar, entonces quiere decir que no he aprendido a madurar. Que espiritualmente aún me falta mucho. Y qué triste es, hermanos, qué triste es que yo todavía no he aprendido a perdonar al que me ha ofendido. En resumen, hermanos, podemos decir que yo ya he perdonado a todos los que me han ofendido. Y lo puedo decir a lo mejor, como decimos, ¿verdad? De labios para afuera. Podemos decirlo, pero no de corazón. Entonces, hermanos, ¿en dónde está la capacidad que Dios nos ha dado para perdonar?
Entonces, ¿dónde está esa capacidad, hermanos, que Dios nos brindó, Dios nos dio, cuando nos dio de su Espíritu Santo en el bautismo? Nosotros también, hermanos, tenemos la misma capacidad que Dios, la capacidad de aprender a perdonar a los que nos han herido, a los que nos han lastimado. Y yo debo de aprender a perdonar como Dios ya me enseñó, que Él me perdonó todos mis pecados, borró mi cuenta y me dijo de aquí en adelante una cuenta nueva. Yo también debo de aprender a perdonar a aquel que me ha ofendido. Si no, yo le estoy diciendo a Dios que yo todavía no he aprendido a madurar, que soy un inmaduro espiritualmente, que me he quedado estancado y que no he crecido espiritualmente. Ese sería como el barómetro, como sería aquello en lo que vamos midiéndonos día tras día, si es que hemos madurado con el perdón. Ese sería el instrumento que Dios tendría para medirnos y para decir: tú has crecido, has ido madurando. ¿Por qué? Porque has aprendido a perdonar. Estás madurando espiritualmente. Entonces, es importante, hermanos, que nosotros podamos decir: yo necesito perdonar. ¿Por qué? Porque si no, Dios no me va a perdonar. Lo dice en la oración modelo nuestro Señor Jesucristo: perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ¿verdad? Lo vimos aquí en los dos deudores. Su señor le perdonó a su siervo, pero el siervo no perdonó al consiervo. Entonces, ¿qué dice su señor? ¿Sabes qué? Tú no maduraste, tú no aprendiste a perdonar. Entonces, aquello que yo te había dicho, que te había perdonado, lo siento, se me olvidó. Y como yo soy tu señor, entonces yo no te perdono. Y así va a pasar, hermanos, con nosotros. Cuando nosotros no aprendemos a perdonar a los que nos ofenden, a los que nos lastiman, a los que nos hieren en nuestro corazón. Por muy duro que fuera, hermanos, la ofensa, yo debo de aprender a perdonar a aquel que me ofendió, que me lastimó, que me hirió en mi corazón. Debemos, hermanos, aprender a madurar. Un cristiano maduro es un hijo de Dios, el cual su Padre le ha perdonado. Y también nosotros debemos aprender, hermanos, a mostrarle a la gente del mundo que si Dios nos perdonó, entonces también yo aprendo a perdonar a aquel que me ha herido, que me ha lastimado y que me ha ofendido. Es un trabajo constante, hermanos. Es un trabajo constante que usted y yo debemos aprender, hermanos, día tras día. Ir madurando día tras día, para que también Dios vaya viendo que usted y yo estamos madurando. Demostremos a nuestro Dios nuestra madurez. Cuando nosotros, hermanos, también perdonamos a los que nos ofenden, a los que nos lastiman, a los que nos hieren. Y a veces, cuando se meten, como decimos, cuando se meten con lo que más amamos, con lo que más queremos, entonces es ahí en donde usted y yo aprendamos a perdonar a los que nos han lastimado y nos han herido, a nuestros hijos, a nuestros seres queridos. También usted aprenda a perdonar. La humanidad, hermanos, ofendimos a Dios cuando no aceptábamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Y aún todavía a veces nosotros le seguimos ofendiendo cuando pecamos. Y aún así, hermanos, nuestro Dios nos sigue perdonando.
porque nosotros, hermanos, le pedimos perdón y queremos enmendar nuestros errores. Así también, hermanos, ahora usted y yo aprendamos, hermanos, a madurar, aprendiendo a perdonar a los que nos ofenden. Que Dios nos bendiga, hermanos, y que Dios nos ayude a trabajar día con día en este trabajo tan difícil, hermanos, que es aprender a perdonar. No es nada fácil, pero tampoco es imposible, hermanos. Tampoco es imposible. ¿Por qué? Porque usted y yo ahora tenemos al Espíritu Santo, hermanos. Y el Espíritu Santo es el que nos ayuda, hermanos, en nuestras debilidades. Y si esa es una debilidad nuestra, entonces pidámosle a Dios que a través de su santo y maravilloso Espíritu nos ayude, hermanos, a trabajar en el perdón. Porque cuando trabajamos en el perdón, hermanos, estamos trabajando en nuestra madurez espiritual, hermanos. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, hermanos, y que Dios nos brinde la bendición y la oportunidad de seguir adelante, hermanos, trabajando en este punto tan importante que es el perdonar, hermanos. Vamos a terminar, hermanos, en una pequeña oración y ahorita damos los saludos, hermanos. Vamos a orar, hermanos, para terminar nuestro estudio de esta mañana hablando de el perdón, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Amoroso Padre Celestial, le damos muchas gracias, Señor, por un día más que nos concedió el despertar, ver la luz de un nuevo día y despertar, Señor, bajo su gracia. Despertando bajo su gracia, Señor, porque usted, Padre, es tan grande, tan bueno y tan bondadoso que nos sigue aún, Padre, perdonándonos, siendo nosotros pecadores en nuestra naturaleza pecaminosa. Muchas gracias, Padre, porque su amor es tan grande y tan infinito que nos sigue perdonando, Señor. Ayúdenos a que nosotros también, Padre, estemos trabajando en eso, Padre, que día tras día, Señor, es necesario trabajar, que es esa madurez espiritual que usted quiere que tengamos y que la demostramos a través del perdonar a aquellos que nos han herido, que nos han lastimado, que nos han ofendido. Ayúdenos, Señor, a través de su santo y maravilloso Espíritu, a aprender a perdonar. Un perdón como usted nos ha perdonado, no un perdón, Señor, humano, como es ese perdón que a veces dicen te perdono, pero de labios para afuera, y aún en nuestros corazones, en nuestras mentes, está todavía aquello que nos han herido y que nos han lastimado. Al contrario, Padre, ayúdenos a aprender a perdonar, Padre, así como usted nos perdonó y nos dijo borrón y cuenta nueva, Señor. Estamos en sus manos, le pedimos de sus bendiciones para todos y cada uno de sus hijos, cada uno de nuestros amigos, nuestros familiares, que estarán viendo este programa, Señor, titulado Despertando bajo su gracia, y que este tema, Señor, del perdón, les ayudará a ellos a que también aprendan a perdonar, Señor. Un perdón que usted nos concedió y que así también nosotros debemos aprender a perdonar, Padre eterno. Muchas gracias por este día que nos ha regalado. Guárdenos, bendíganos en el hueco de su mano poderosa. Bendiga a su iglesia, Padre, hoy en este día. Que todos se han de reunir, Padre, todos nos hemos de reunir desde nuestros hogares, virtualmente a través de estos medios que están, Padre, y que ahora sirven para que nosotros nos reunamos y tengamos nuestros servicios, Padre, hoy, en este día y en los siguientes días, Padre. Gracias le damos, le pedimos que nos perdone nuestros pecados, nuestras ofensas, así como nosotros también, Padre, trabajaremos en perdonar a aquellos que nos ofenden, ya que se lo pedimos y se lo rogamos en el nombre y por los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, su Hijo amado. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanitos. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Gracias porque estuvieron dispuestos para escuchar de la palabra de nuestro Dios en esta mañana, hermanos, de miércoles. Dios les bendiga, Dios les guarde. Y nuevamente siguiendo, recordándoles, como les decía al principio, nuestra campaña virtual que tendremos, ¿verdad?, en este próximo mes de mayo, 18 al 23 de mayo, en esta campaña virtual, toda una semana, de lunes a domingo, hermanos, estaremos predicando la palabra de nuestro Dios, esta familia de ministerio, siguiendo sus pisadas, ¿verdad? Dios les guarde, Dios les bendiga, hermanos, amigos, familiares que nos acompañaron en esta mañana, o que en el transcurso del día, o que en los postreros días, estarán viendo estos mensajes, ¿verdad?, estas predicaciones. Dios les guarde, Dios les bendiga, y que lo que les enseñamos, hermanos, amigos, familiares, sea de bendición para sus vidas, sea de bendición, y que Dios obre
en sus corazones, en sus vidas, y Dios nos ayude en estos momentos de pandemia, ¿verdad? Que Dios nos dé esa paz, esa tranquilidad, ese consuelo, pero sobre todo recordar, hermanos, que Dios tiene en sus manos el poder y el control de todo, hermanos. Así es que no estemos angustiados, no estemos todos con miedo, porque Dios tiene en sus manos el control de todo esto. Dios les bendiga, hermanitos, y con el favor de Dios, estén al pendiente de todos nuestros hermanos que en el transcurso del día dan sus mensajes, ¿verdad? Sus enseñanzas, sus predicaciones, sus clases, y así, hermanos, nos ayudan a seguir adelante también en nuestras vidas espirituales. Dios les bendiga a todos ustedes, hermanitos, que estuvieron aquí en esta mañana para escuchar la palabra de nuestro Dios por labios de su hijo, de su hermano Omar Chaires. Dios les bendiga, nos vemos el próximo viernes en este programa Despertando bajo la gracia del Señor, ¿verdad? Que el Señor les bendiga, hermanos.